Eran las 3:45 de la tarde del miércoles 19 de junio. Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante más temido en la historia de Colombia y uno de los criminales más buscados del mundo para la época, se entregó a la justicia colombiana a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos y bajo la condición de internarse en la cárcel que había sido construida por hombres cercanos al cartel de Medellín conocida como La Catedral. Pero a Escobar no solo le bastó con construir una cárcel a su medida. Con regalos, el poderoso narcotraficante y sus hombres montaron en ese penal una extensa red de sobornos a soldados, suboficiales y oficiales encargados de ejercer la vigilancia externa con el fin de vivir a su gusto, con lujos y excesos. Pero tan solo 13 meses después de su entrega a las autoridades, Pablo Escobar se fugó de la cárcel ubicada en la parte alta de Envigado en la madrugada del 22 de julio de 1992. Lo hizo a través de un muro de yeso por un costado del centro penitenciario que se levantó en sus propios terrenos, con complicidad de los guardias, de militares y del aparato criminal que seguía manejando tras las rejas. Días antes de la fuga, el gobierno del entonces presidente César Gaviria comprobó que Escobar continuaba delinquiendo y por eso, en un consejo de seguridad, tomó la decisión de que las fuerzas militares tomaran el control del penal para posteriormente recluir al capo en una guarnición militar. Para coordinar la tarea fueron enviados a la catedral el 21 de julio dos altos funcionarios del gobierno, el viceministro Eduardo Mendoza y el director de prisiones, hoy conocido como IMPEC, el coronel Hernando Navas. Mendoza y Navas, aunque no estaban en la tarea de darle la noticia, debían coordinar el operativo de traslado. Sin embargo, Escobar se resistió y tomó de rehenes a los dos funcionarios. Lo que debía ser un viaje de notificación terminó en secuestro, confusión, intercambio de disparos y la posterior fuga del narcotraficante. Mientras todo esto ocurría, se trasladaban a Antioquia altos mandos del ejército y fuerzas especiales a las que les había encomendado sacar vivos a los rehenes, establecer la seguridad interna del penal y sobre todo detener a Pablo Escobar. Sin embargo, horas después de que las fuerzas especiales iniciaron el operativo de retoma que se llevó a cabo desde las 7:30 de la mañana, el mismo presidente Gaviria anunció que el capo no estaba en la cárcel al momento de la incursión armada. Pero los dos funcionarios del gobierno fueron rescatados, 5 hombres cercanos a Pablo Escobar detenidos, 11 más heridos y el sargento de prisiones Olmedo Mina sin vida. En la retoma también se descubrió el complejo vacacional en el que se había transformado la catedral. Se hallaron caletas con armas, miles de dólares, droga, telescopios, gimnasios, entre otras cosas. La fuga del máximo capo del cartel de Medellín se dio junto a su hermano Roberto de Jesús y 9 de sus lugartenientes. Hasta el día de hoy no se ha terminado de establecer en qué momento exacto de la madrugada de ese 22 de julio Pablo Escobar salió de la catedral. Filiberto Joya Abril, suboficial del ejército colombiano de la época, confesó que fue él quien facilitó la huida de Pablo Escobar de ese centro penitenciario luego de convencer a un grupo de soldados de colaborar en el plan de fuga a cambio de recibir una millonaria suma de dinero. Así lo pudieron comprobar la justicia civil y militar que relacionó a 49 personas, entre ellas al exdirector general de prisiones, el coronel Hernando Navas Rubio, condenado por la justicia penal militar a 28 meses de prisión por el delito de favorecimiento de fuga de presos. Además, 6 militares juzgados en un consejo de guerra fueron condenados a penas que suman más de 27 años de prisión por complicidad en la fuga de Escobar, mientras que 7 exguardianes de la catedral también fueron condenados a 56 meses de prisión cada uno por los delitos de fuga de presos y secuestro simple. Por otra parte, la nación fue condenada por la muerte del sargento Olmedo Mina y los otros guardias que resultaron heridos en la operación. Del paradero de Pablo Escobar solo se volvió a saber hasta el día en el que el bloque de búsqueda establecido para encontrar al narcotraficante le dio de baja en un tejado de un exclusivo sector de Medellín el 2 de diciembre de 1993.
entonces matamos a Kiko y a Galeano, los descuartizamos y los quemamos con la madera que había ahí. Esa fue la gota que rebosó la copa. 3 días después, el gobierno ordena trasladar al capo a una base militar. ¿Cómo sucede lo del ordenamiento del traslado? ¿Qué era lo que había sucedido para que usted tomara esta decisión? Tuve información de que mantenían un control del crimen organizado de la cárcel. Inmediatamente el presidente cita a un consejo de seguridad. El presidente dijo, esto no puede continuar, y planteó la necesidad del traslado. Fue una cosa en la cual inmediatamente todo el mundo estuvo de acuerdo. Y a partir de ese instante lo que se empezó fue a pensar en cómo podría hacerse ese traslado. Se da paso entonces a todos los actos administrativos que se deben cumplir para que el traslado de Pablo Escobar se ajuste a la ley. El primero, un documento en el que el Ministerio de Justicia le solicita al Ministerio de Defensa que realice el traslado. Y el general Murillo, que está allí en representación de las fuerzas militares, en ese Consejo de Seguridad dice, pero un momento, es que para poder sacar a los guardianes de allá, tiene que ir alguien que sea superior directo de los guardianes. Se tomó la determinación de que el señor viceministro de Justicia, el doctor Eduardo Mendoza, coordinara el operativo allá. En esa diligencia lo acompañó el entonces director del Instituto General de Prisiones, el coronel Hernando Navas Rubio. Y entonces se va a Navas y Mendoza de la Torre, y en la ida al aeropuerto por la 26 le dice a Navas, oiga, ¿y aquí es que vamos? Y entonces Mendoza de la Torre dice, yo no sé. El general Pardo recibe una llamada del entonces comandante del ejército, que me dice, Pardo, ordene que el comandante del batallón de policía militar se desplace a la cárcel, asuma el control de la cárcel, nadie entra, nadie sale de esa cárcel a partir de ese momento. Fusilaría a nosotros les fusilamos. Cuando llegue el coronel Navas y el viceministro Mendoza de la Torre, y le digo yo, ¿ustedes qué misión traen? Y me dice el viceministro, no, venimos a llamarnos a Pablo Escobar para Bogotá. Y yo pues dije, no, un momentico, esperen. Yo las instrucciones y la orden que tengo es la de asumir el control interno de la cárcel y que ustedes vienen a coordinar esa entrega de la guardia. A eso es que vienen. De aquí sacamos los guardianes y entramos los soldados. Para dar inicio al relevo de la guardia, el director de prisiones, el coronel Rubio, entra a la catedral. Navas, en lugar de entrar a hablar del relevo de la guardia, él entró a hablar con Pablo Escobar y a consultarle. Entonces Navas Rubio le dice, venimos a cambiar los soldados de las garitas, a cambiar los guardianes de la garita, la Guardia Nacional, por soldados, para tener control, porque aquí están pasando cosas raras. Pablo Escobar no acepta los argumentos del coronel. Entonces, en vista de la situación, Navas decide apoyarse en el viceministro de Justicia, Eduardo Mendoza. Y Pablo Escobar, que no era ninguna pera en dulce, dice, sí, traiga al viceministro. Y el patrón dijo, esta es una gran oportunidad. Entonces el patrón llega y me dice a mí, bueno, Popeye, coja usted al viceministro de Justicia, y él con otro grupo cogió a Navas Rubio. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. Resulta que el gobierno no les había dado la autorización de entrar, ellos entraron a moto propio. Nadie pensó, supongo, que si entraba el director de prisiones y el viceministro a hablar con esos señores, los iban a tomar como rehenes. El 22 de julio de 1992, la noticia le dio la vuelta al mundo. Pablo Escobar Gaviria y varios de sus sicarios se habían escapado de la cárcel de la Catedral en Envigado, cerca de Medellín. Falsamente predica la moral. Era un bandido completo. Pero da la casualidad de que falta Pablo Escobar y 9 de sus gallos. Bueno, han pasado 28 años y este episodio todavía produce, por un lado, vergüenza debido a los desaciertos del gobierno de la época y por el otro,